Murió el hombre más poderoso de la Iglesia Católica, y el mundo quedó en silencio. Pero lo que nadie se atreve a preguntar en voz alta es esto: ¿a dónde fue su alma? El 21 de abril del 2025, el Vaticano confirmó la impactante noticia. El Papa Francisco, líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, había fallecido mientras dormía. El mundo reaccionó con tristeza, pero en los rincones más conservadores de las redes, se desató otra tormenta. Evangelistas comenzaron a levantar la voz. Solo los nacidos de nuevo, los que aceptan a Cristo fuera de la idolatría católica, se salvan, decían. El Papa fue un hombre bueno, sí, pero ¿fue salvo de verdad? La polémica estaba servida. Mientras el Vaticano declaraba días de luto, millones se preguntaban: ¿puede un hombre como él, que predicó la paz, que pidió unidad, estar ahora en el infierno? Otros lo defendían con fuego. Fue un siervo de Dios, un líder espiritual. ¿Cómo se atreven a dudar de su destino eterno? Pero el daño ya estaba hecho. La grieta entre evangélicos y católicos nunca se sintió tan profunda como ahora. Los foros ardían, los canales religiosos debatían en vivo, y TikTok se llenó de vídeos preguntando: ¿fue el Papa un falso profeta, o un verdadero mensajero de Dios? La muerte de Francisco no solo marcó el fin de un papado, sino el inicio de una guerra espiritual entre creencias. Murió en paz, pero su alma tal vez no. ¿Estará el Papa Francisco compartiendo el paraíso con los santos, o sufriendo en silencio por haber guiado al mundo hacia el error? Esta historia apenas comienza. Las campanas del Vaticano aún no terminaban de sonar cuando empezaron a circular los primeros vídeos. Pastores evangélicos alzaban la voz en medio de cultos encendidos. «No se dejen engañar», gritaban algunos desde los púlpitos. Ese hombre no predicaba a Cristo. Él adoraba imágenes. Y la Biblia es clara: los idólatras no heredarán el reino de Dios. Las redes sociales se convirtieron en trincheras virtuales. Vídeos comparaban al Papa con el anticristo moderno, incluso recordando momentos donde el mismo Francisco dijo frases que incomodaron a los más conservadores. «No hay un Dios católico, hay solo Dios», o cuando pidió perdón a los indígenas en nombre de la Iglesia por siglos de opresión. Pero eso no fue lo que más ardió. En una entrevista filtrada, un ex cardenal declaró en voz baja, casi susurrando: Francisco sabía lo que vendría. Soñaba con el juicio. Temía no estaría preparado. ¿El Papa tenía dudas de su propia salvación? ¿O sabía algo que el mundo nunca debió saber? Mientras el cuerpo era velado en medio de luces doradas, incienso y cantos celestiales, en las sombras, un grupo de creyentes compartía una teoría estremecedora. Francisco no fue solo un líder religioso, fue el último obstáculo antes del resurgir del verdadero poder oscuro en la Iglesia. ¿Una teoría absurda? ¿O el inicio de una verdad incómoda que el Vaticano no podrá esconder por mucho tiempo? La línea entre fe y fanatismo se desdibujaba con rapidez. Y mientras unos lloraban la pérdida de un líder, otros celebraban su partida, convencidos de que se había cerrado el capítulo de una herejía milenaria. Mientras su cuerpo descansa bajo mármol sagrado, su alma podría estar atrapada en un juicio eterno. Porque cuando el líder de la fe más grande del mundo muere, la pregunta no es solo cómo vivió, sino a quién sirvió de verdad. El mundo observaba en silencio, pero algo no cuadraba. El ataque del Papa Francisco fue cerrado con inusual rapidez. No hubo besos al cuerpo, ni velas rodeando su rostro, como era tradición. Solo un ataúd lacrado, sellado por órdenes del más alto nivel. Los rumores no tardaron en filtrarse. El cuerpo estaba irreconocible, como si algo se lo hubiera llevado antes de tiempo. Un guardia suizo anónimo dejó caer una frase en un foro oscuro de Internet. No fue una muerte natural. Lo que entró al Vaticano aquella noche no era humano. Desde entonces, miles han compartido imágenes pixeladas de una figura encapuchada caminando cerca de la residencia papal a las 3:33 de la madrugada, la hora exacta en que el Papa fue declarado muerto. Algunos lo llaman un ángel. Otros, el cobrador de almas. Pero lo más espeluznante fue lo que ocurrió durante la misa en su honor. Cuando el sacerdote principal levantó la hostia y pronunció las palabras sagradas, el incienso se tornó negro y el altar comenzó a crujir,
como si una presencia rechazara ese ritual. En los pasillos del Vaticano, un cardenal confesó a un periodista italiano: "No entendemos qué pasa. Desde que él partió, los crucifijos han caído sin razón, y las estatuas lloran. Es como si su alma no quisiera irse, o no pudiera". ¿Fue Francisco un siervo fiel, o estaba poseído por un secreto más grande que su investidura? En el mundo evangélico, los debates arden. Dios no comparte su gloria con nadie. Si se fue adorando ídolos, su destino no fue el cielo. Pero en la otra esquina, millones de fieles católicos lloran, oran y lo llaman santo. Una batalla espiritual se cocina lentamente. Y esto apenas comienza. Dicen que la muerte no es el final, pero en este caso, podría ser solo el inicio de una guerra entre el cielo y las tinieblas. ¿Qué secretos se llevó el Papa? ¿Y qué dejó atrás esperando ser descubierto? ¿Cielo o infierno? ¿Y si ninguno existe? El espectáculo humano. Lloran, se arrodillan, discuten, se pelean en los comentarios como si tuvieran un VIP al más allá. Otros gritan: "No, el Papa está con Dios". Otros gritan: "No, está en el infierno por idólatra". Y yo aquí, preguntándome: ¿y si no hay ni cielo, ni infierno? ¿Qué tal si todo esto es solo un teatro? Un circo medieval disfrazado con sotanas blancas, himnos gregorianos y luces de velas. Mira a los evangélicos, se llenan la boca diciendo que solo ellos serán salvos. Que todos los demás, católicos, musulmanes, budistas, hasta tu abuela que rezaba el rosario, están condenados. Y los católicos, por su parte, canonizando al Papa como si fuera un superhéroe celestial. ¿Y si nadie tiene razón? ¿Y si el Papa simplemente murió? Como muere un árbol, como cae una estrella, como se apaga una vela. ¿Y si lo único que queda es el silencio, la nada, la absoluta oscuridad? Pero claro, eso no vende. Eso no da clics. Lo que sí vende es la fantasía. El infierno con fuego eterno, el cielo con ángeles tocando arpas, el diablo riéndose mientras arrastra almas. Y ahí están ustedes, devorando esta historia, buscando una verdad que nadie tiene, pero que todos juran conocer. Porque admitir que no sabemos nada, que podríamos estar equivocados desde el primer versículo, sería demasiado aterrador. Así que sigan peleando, sigan juzgando, mientras los verdaderos secretos, los que se ocultan bajo los túneles del Vaticano, eso sí, nunca verán la luz del día. Y si lo que más temes, no es el infierno, sino descubrir que no hay absolutamente nada del otro lado, piénsalo, si te atreves. Dejó al mundo entero preguntándose, ¿dónde fue a parar su alma? La muerte del Papa Francisco no solo dejó un vacío en la Santa Sede. Dejó al mundo entero preguntándose, ¿dónde fue a parar su alma? Pero distente un segundo. ¿Qué te hace pensar que tú tienes la respuesta? Ambos se aferran a su perro. Los católicos levantan velas, rezan rosarios, esperan un milagro póstumo. Los evangélicos lo tachan de falso profeta, lo condenan sin apelación. Ambos se aferran a sus dogmas como si fueran contratos firmados por Dios. Pero, ¿y si Dios no firmó nada? ¿Y si lo que nos mueve no es la fe, sino el miedo? Miedo a que todo esto sea un invento. Miedo a que tras la muerte, solo haya silencio. Porque nadie vuelve. Nadie cruza el umbral para contar que hay más allá. Solo teorías. Solo creencias. Solo esperanzas. Y mientras tú te enfrentas con tu vecino porque piensa distinto, allá arriba o allá abajo, o donde sea, ni siquiera sabemos si hay alguien escuchando. Francisco, líder de millones, representante de Cristo en la tierra. ¿Y si simplemente fue otro humano, con errores, con dudas, con culpas, como tú, como yo? Tal vez su alma no subió, ni bajó. Tal vez se disolvió en el universo, en la nada. Tal vez el infierno es esta tierra que seguimos dividiendo por doctrinas. Entonces, queridos creyentes, antes de juzgar el destino eterno del Papa Francisco, mira al cielo, respira profundo, y hazte esta pregunta. ¿Y si el cielo no te está esperando, porque nunca existió? ¿Estás listo para descubrir que todo lo que creías,
podría ser mentira.